Hola, soy Erika Ortiz y hoy en nuestro jueves de Hablemos de Arqueología tenemos grandes proyectos, grandes historias de la arqueología veracruzana, conversando con la maestra María Antonia Aguilar Pérez. Bien, estoy muy contenta de estar aquí contigo, de platicar algunas experiencias, de tener una oportunidad de comentar un poco acerca del trabajo de la arqueología. Gracias a ti por invitarme. No, muchas gracias a ti. Hoy, bueno, me gustaría que comenzáramos, que me pudieras platicar un poquito sobre tu proyecto arqueológico en Playa Vicente. ¿De qué trata? Bueno, te cuento un poquito de la historia del proyecto. El proyecto en sí se llama Reconocimiento Arqueológico en la región de Playa Vicente. Este proyecto surge avalado por la Facultad de Antropología. La arqueología en México, muchas personas quizás no lo sabrán, o algunas sí, tal vez muchas también lo sepan, pero la arqueología se rige a nivel nacional por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este instituto solamente es el que puede otorgar los permisos para hacer investigación arqueológica en México. Para poder tener ese permiso, uno debe tener un aval de una institución académica, de una institución de solvencia moral, para que pueda uno realizar estos trabajos. En ese sentido, quien avaló el proyecto que yo coordino es la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Al trabajar yo ahí como docente en la universidad, pues tuve la oportunidad de presentar un proyecto, la escuela consideró que era conveniente y dieron pues el aval. ¿Qué pasó? Que surge como un proyecto en donde los estudiantes van a realizar sus prácticas de campo, en donde van a hacer intervenciones para aprender el oficio de la arqueología. Pero el proyecto en sí no es solamente para los estudiantes, sino tiene un carácter de investigación. Si bien es cierto que nuestra función principal dentro de la universidad es la enseñanza, también tenemos una participación de investigación, una parte que debemos de cubrir con la investigación. Y bueno, pues he de decir que yo soy originaria de Playa Vicente y que siempre me llamó la atención pues las cosas de la historia, pero de la historia antigua, ¿no? De esta historia de cosas que no conocemos y que no están escritas, que no están documentadas. Y entonces, pues, me fui por esa inquietud a lo largo de mi trayectoria, desde que estaba yo de estudiante en la universidad, ya tenía así como un gusanito para poder trabajar hacia allá. En aquella época hubo una construcción, ahí en Playa Vicente construyeron lo que es el colegio de bachilleres, en un terreno en donde había un sitio arqueológico. Y entonces yo empecé a ver que había rasgos arqueológicos ahí y lo que hice fue hacer un registro, una propuesta para que este patrimonio se pudiera conservar. Con el tiempo, ya con el paso de los años y tuve la oportunidad de elaborar el proyecto en la universidad, pues lo hice de ahí de Playa Vicente, para ya tener un registro sistemático y no solo, la primera vez solamente fue no fue propiamente un registro sistemático, sino más bien fue identificación a través de la fotografía aérea. Con mapas y con fotos aéreas se identificaron algunos lugares donde podría haber rasgos arqueológicos y hasta ahí se quedó. Se hizo una propuesta general para poder cuidar este patrimonio, pero pues no puede uno ir más allá porque no tiene uno el permiso. Ya siendo arqueólogo, teniendo el aval de una institución, pues es distinto. Y entonces en este proyecto lo que hemos hecho es justamente eso, un reconocimiento en esta región. He de comentar que a lo largo de mi trayectoria mucho trabajo ha sido en la zona de la cuenca del Papaloapan. Antes de tener el proyecto, trabajaba en la universidad
y colaboré con otros arqueólogos, en este caso con el doctor Pedro Jiménez Lara del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, también de la universidad, y allí tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto que él coordinaba en los municipios de Otatitlán y Tlacojalpan. Hicimos ahí trabajos también de reconocimiento, y bueno, pues ahí me llevó a conocer una parte histórica muy importante de la cuenca y la relación que hay con Oaxaca. Playa Vicente está más cercano a Oaxaca y entonces pues también por ahí me fui un poco siguiendo estos vestigios hacia esa parte, hacia esa región geográfica. Ya estando en la comunidad, ya con los estudiantes, la verdad es que es muy interesante cómo la comunidad, hay diferentes formas de observar la arqueología. Una de ellas es pues una visión en donde pues están los cerritos, que no hay mayor problema, pero son cerritos, o sea, no le dan mayor importancia, más bien va en ese sentido. Y otra es en donde pues se interesan en qué está pasando, por qué alguien extraño con un grupo de estudiantes, porque alguien de una universidad va a hacer recorridos. Confunden muchas veces, los que saben, confunden a los investigadores de la universidad con gente del INAH, porque cuando les habla uno de antropología o de arqueología, les viene a la mente el instituto como una entidad, pues no tanto como represora, pero sí que tiene esta capacidad de restringir el uso de suelo, de expropiar terrenos, pero lo que no saben, pues es que para hacer todo eso se necesitan recursos económicos, no es como que haya un decreto en donde el INAH diga estos terrenos van a ser nuestros y los tomen, ¿no? O sea, es todo un proceso legal largo y además requiere una inversión económica. En ese sentido, nosotros no trabajamos para el INAH, trabajamos para la Universidad Veracruzana. Si bien es cierto, registramos ante el INAH y damos todos los informes al INAH, los proyectos de la Universidad Veracruzana no tenemos la capacidad de intervención que tiene el instituto. Nosotros reportamos y si el instituto lo considera, pues ellos harán lo pertinente, pero nosotros no. Y entonces llama la atención a la comunidad que un grupo de personas jóvenes, con jóvenes sobre todo, llegue a una comunidad, porque cuando empezamos a llegar a la comunidad, sí llegamos grupos, pues, un tanto numerosos. Permíteme. Claro, claro. Listo. Gracias. Bueno, comentaba yo de la relación con la comunidad y entonces pues empieza uno a explicar a la comunidad quiénes somos, lo que hacemos. De inicio el proyecto solo hizo lo que le conocemos en la arqueología como recorrido de superficie, es decir, es una exploración solamente en superficie, no se hace excavación, muchas veces se asocia la arqueología solamente con la excavación y no, para nosotros la metodología en arqueología, pues para poder hacer una excavación necesitamos tener una justificación y para eso necesitamos primero conocer, o sea, cualquier cosa antes es como los médicos, antes de operar, diagnostican, revisan en la superficie, hacen estudios desde fuera para ver qué van a encontrar adentro o prever un poco lo que pueden encontrar adentro. Un poco los arqueólogos hacemos algo semejante porque lo que hacemos es primero ir de superficie, hacer mapeos, eso es muy importante para registrar los vestigios arqueológicos y tenemos todo un sistema que llevamos para el registro y en algunos casos recolección de materiales cuando los hay en superficie. Es decir, no todos los materiales arqueológicos provienen de la excavación. Sin embargo, pues nos dan una pista muy buena para decir, bueno, aquí podría haber más vestigios o no, definitivamente no hay nada. En ese sentido, pues se le empieza a explicar a la comunidad lo que uno hace, para qué está uno ahí y qué es lo que se pretende. Con el tiempo
se empezaron a hacer algunas excavaciones, pero solamente son excavaciones de sondeo, no es esta arqueología monumental en donde puede haber liberación de estructuras, porque además el sur de Veracruz, la cuenca del Papaloapan, es una zona que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los sitios, es una arquitectura de tierra, es una arquitectura que está expuesta, pero que por el uso de suelo que generalmente hay en toda esta región, se ha conservado bastante bien. Entonces, tampoco no hay liberación de estructuras, no va a haber estos grandes hallazgos que nos puedan llevar a ver edificios como los del Tajín o los de Zempoala o de otros sitios aquí en el estado de Veracruz, porque tiene que ver con una cuestión del espacio en donde se desarrollaron estas culturas, que no hay piedra, ¿no? La cuenca del Papaloapan, por ejemplo, pues es una zona donde la piedra es ausente, es muy poca, es la piedra de río, pero no con una característica arquitectónica, entonces, pues realmente lo que vemos son montículos de tierra. Con estos mapeos, entonces, vemos los lugares idóneos para hacer excavaciones, y esas excavaciones van a ser de sondeo, significa que vamos a ver, vamos a explorar, a ver qué es lo que hay, y registrar los materiales que encontremos ahí para poder decir algo, no solamente que existen estas estructuras, que existen estos sitios arqueológicos, sino poder asociarlos con ciertas tradiciones culturales o definir tradiciones culturales en muchos casos, porque a veces pues no los tenemos identificados. El sur de Veracruz en general, pues ha sido escasamente trabajado, hay muchos sitios, hay muchas comunidades que reportan sitios, pero que no tenemos la capacidad para atenderlos a todos, ni nosotros, y mucho menos tampoco bueno, mucho menos nosotros, y más bien quienes los tienen que atender, pues es el instituto, y el Instituto Nacional de Antropología, pues también tiene muchas carencias en cuanto a personal, presupuesto y todo lo demás. Pero lo que nosotros en el caso del proyecto Playa Vicente le apostamos es justamente a el trabajo con la comunidad, a que enteremos a la comunidad de lo que hay, del patrimonio que tienen, para que ellos sean los que cuiden, porque se confunde muchas veces en la arqueología que el INA es quien va a proporcionar los recursos y van a ser los custodios de todos los sitios arqueológicos en el país. No hay presupuesto, sabemos que la situación de nuestro país pues es precaria, no hay presupuesto que alcance. Los únicos que pueden cuidar estos sitios en cualquier parte del país son las comunidades que están ahí asentadas alrededor o junto o sobre de los sitios arqueológicos, y por lo tanto ellos son los herederos, ellos son los custodios de este patrimonio. Entonces nosotros tenemos que llegar por el lado de la comunidad. Ha sido la estrategia. Enseñarle a la comunidad de lo que se trata la arqueología, quitar quizá algunos mitos porque piensan que la arqueología tiene que ver con los dinosaurios. Eso no es arqueología, ¿no? Que tiene que ver solo con huesos, no tampoco. Los que trabajan con los dinosaurios son los paleontólogos, nosotros no. Quienes trabajan con los huesos son los antropólogos físicos, si bien es cierto que nosotros a veces encontramos algunos vestigios, pues tenemos que recurrir a otros especialistas, ¿no? Como son en este caso los antropólogos físicos. Tenemos nociones generales, tenemos formación para una identificación de este tipo, pero ya los especialistas muy concretamente son los antropólogos físicos. Sin embargo, nosotros muchas veces somos los primeros que nos enfrentamos o que nos topamos con este tipo de restos. Nosotros más bien nos vamos a enfocar al estudio de toda esta evidencia material, de toda esta evidencia cultural que nos dejaron esas sociedades pretéritas. Y es ahí en donde vamos a poder incidir con la comunidad
para poder explicarles respecto a esas sociedades pretéritas que pueden ser directamente descendientes de ellas o que pueden no tener nada que ver, pero lo importante es que comparten un espacio geográfico, ¿sí? Y por lo tanto están heredando algo que ahí quedó durante mucho tiempo y que ahora ellos pueden ser custodios y pueden conocer la historia de esa cultura que en algún momento estuvo ahí. Entonces, pues le apostamos mucho al trabajo en la comunidad. ¿Y cómo nos acercamos a ellos? Hemos optado por acercarnos a diferentes niveles escolares. Nos acercamos a escuelas, ya sea secundarias, prepas, primarias, incluso hasta con jardín de niños hemos interactuado. Es una experiencia muy bonita. He de decir que en el caso de Playa Vicente, bueno, en la región se conoce, estamos hablando de una zona urbana, una zona totalmente urbana, porque el proyecto empieza por cubrir la parte de la cabecera municipal de este municipio. Es una zona totalmente urbanizada, entonces tenemos acceso a diferentes niveles escolares, pero también hemos llegado a comunidades rurales en donde trabajamos con las secundarias o con las primarias que hay en esas comunidades. En Playa Vicente hemos trabajado hasta a nivel bachillerato, pero también a nivel jardín de niños. Y es muy interesante el trabajo que se hace con los niños. Me voy a enfocar un poquito más hacia ese nivel Claro, claro. porque es muy interesante y es muy bonito. La verdad es muy gratificante el trabajar con niños pequeños porque eh, son los mejores filósofos, decía un maestro, que puede haber. Porque como no saben, como no conocen, ellos quieren saber, quieren aprender, tienen ganas de verdad de aprender y entonces preguntan sobre esto, ¿no? Los niños, si nosotros conocemos un poquito de técnicas para trabajar con niños, podemos hacer muchos juegos y podemos hacer muchas cosas. En Playa Vicente trabajamos con un jardín de niños, el Jardín de Niños Anáhuac. Nos dieron permiso para estar con ellos, nos acondicionaron incluso un espacio, nos permitieron acondicionar un espacio para hacer un juego con ellos, el juego del tesoro. Y entonces pusimos una cama de acerrín y escondíamos objetos cotidianos, pero ellos iban y nosotros les prestábamos las herramientas que llevábamos, brochas, algunas cucharillas, para que ellos hicieran como que estaban haciendo una exploración arqueológica. Y fue muy interesante, fue un día muy divertido, muy entretenido con estos pequeños, eh, en donde ellos se dieron, incluso sus maestras, se dieron a la tarea de encargarles tarea preguntando qué es un antropólogo, qué es un arqueólogo, y cuando nosotros llegamos con ellos, ellos tenían una idea bastante general y en algunos casos muy certera de lo que es no solo la antropología, sino la arqueología. Y con el trabajo que hicimos, pues creo que les quedó mucho más claro el asunto. Tanto es así que una de las anécdotas es que al año siguiente, después de esta actividad, nosotros solamente estamos en campo durante 4 semanas al año, porque es el tiempo que disponemos en la universidad. Al año siguiente, después de haber tenido esta actividad en la casa donde tenemos el laboratorio, bueno, donde nos reunimos con el equipo de trabajo para tener los materiales y trabajarlos durante el tiempo que estamos ahí. Una tarde llegó una de las chiquitas que había estado el año anterior en esta actividad y muy contenta ella, identificó a 2 chicos que habían estado el año anterior y que todavía estaban ese año, me identificó a mí y ella estuvo muy contenta y ella quería que, bueno, su papá nos comentó que ella quería ir a visitar a los arqueólogos, porque a ella le quedó muy presente, pues que nosotros habíamos estado en su escuelita, ¿no? Entonces,
se da uno cuenta que sí hay ahí un aprendizaje significativo para esos niños y que en el futuro ellos podrían, no digo que ser arqueólogos, pero pueden interesarse en el cuidado del patrimonio, que eso es lo más interesante, que cuiden lo que hay a su alrededor. Porque ya tuvimos experiencias con niños más grandes que decían, no, en otra comunidad encontraban objetos y decían, no, no los voy a regalar, no los voy a vender, porque esto ya es de nosotros, ¿no? Ya es de la comunidad. Y empiezan a cuidar el patrimonio, empiezan a cuidar, ya no están pensando en una actividad que vayan a vender las piezas o que vayan, están cuidando lo que tienen ahí a la mano, lo que tienen alrededor. Esa es como una de las experiencias más significativas que te puedo comentar. Muchas gracias, maestra. En este sentido, la labor del arqueólogo es muy indispensable y aparte crea un vínculo muy fuerte, ¿no? Con la comunidad. En especial, en tu caso, ¿cómo fue esta aceptación de la comunidad, en específico de Playa Vicente? Mira, es interesante porque en el momento que yo salgo de la comunidad, yo todavía salgo bastante joven. Yo salí después de terminar la secundaria, es que yo me voy de la comunidad, vengo a estudiar la preparatoria a la ciudad de Jalapa y ya aquí me quedé. Entonces, cuando yo regreso ya como profesionista, ya como arqueóloga a cargo de un proyecto, ya tenía yo muchos años de haber salido de la comunidad. Sí conozco muchas personas, tengo familia ya, en el momento que empieza el proyecto todavía estaban mis padres y están mis hermanas allá. Eh, Hay familiares que conocen muy bien mi trabajo, que conocen muy bien a lo que me dedico y bueno, no era ajeno, digamos, el quehacer. Sin embargo, había conocidos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues que se preguntaban qué era la arqueología y ya cuando está uno ahí trabajando directamente y que empiezan a decir, ah, sí, es que en mi parcela, ah, sí, es que en mi terreno, ah, es que yo encontré esta pieza o encontré esta cosita, ¿no? Que pueden ser figurillas, que pueden ser objetos, este, piedras de rayo que le llaman, que es la obsidiana, o diferentes herramientas, metates o manos de metates, por ejemplo, también es bastante común que se encuentren, pues empiezan a identificar, ¿no? Ya dicen, ah, o sea, puede que en mi terreno, puede que en mi parcela haya algún vestigio, y bueno, ya pues va uno observando los materiales que le muestran a uno, porque muchos se los muestran, y bueno, uno dice, sí, pues sí, sí puede ser, ¿no? O sea, si lo encontraste ahí como, y había más, a ver, había, por ejemplo, cerámica, ah, sí, estos viejos, ándale, bueno, entonces seguramente sí hay cercano, si no hay cercano algún vestigio arqueológico. Pero con la gente que no me conocía o que no tenía referencia, porque yo ya tenía mucho tiempo de haber salido de la comunidad, pues supongo yo que es como cuando llegas a cualquier otro lugar en donde pues no te conocen, y empiezas a hacer relaciones con ellos, ¿no? Empiezas a platicar. Es muy importante la comunicación con la comunidad, porque, insisto, Playa Vicente es una zona urbana, totalmente urbana, y pues siempre están los estereotipos que la gente externa, la gente foránea, puede ser que no sea gente buena, y el llegar con un grupo de jóvenes, créeme que los chicos cuando van tú lo sabes muy bien, cuando hacen sus primeras prácticas, la mayoría están muy jovencitos, ¿no? Chicos y chicas de 20 años, de entre 19 y 22, por ahí así, o sea, son realmente muy jóvenes, no tienen experiencia, no, no tienen la prudencia, consideran, al ser una zona urbana, sienten que están como en cualquier otro lugar y que no ven claramente ciertos límites que se tienen que tener, o
Otra cosa es que hay muchos profesionistas o jóvenes que van a hacer prácticas profesionales de otras carreras y bueno, no es lo mismo cómo se viste un ingeniero, cómo se viste un arquitecto, cómo se viste un arqueólogo. Entonces ver a jóvenes con botas y como nos vamos al campo y nos enlodamos, pues nos ensuciamos, agarramos pinolillos, en fin, tenemos que traer sombrero para no quemarnos y esto. Entonces ven de repente a un grupo de gente que tiene una indumentaria distinta y la ven rara. O sea, sí te ven distinto porque no es lo común. Además, en una tierra tan calurosa como lo es la Cuenca, en el caso de Playa Vicente también, pues el que andes con manga larga y sombrero, al mediodía, pues no es común, pero uno no lo hace, no porque no tenga calor, uno sufre mucho de calor, pero, pero lo hace por protegerse, lo hace uno por cuidarse, porque va uno al campo, vas a donde van a estar las vacas, los pinolillos, a donde hay lodo, y pues, si hay lodo y tienes que pasar, pues pasas, o sea, no puedes buscar otro camino porque ese es el tramo que te tocó y lo vas a hacer. Entonces, el ver gente extraña con estas características, pues sí la gente se sorprende y observa y dice, ¿qué pasa aquí, no? Pero cuando uno les empieza a platicar y les empieza a exponer lo que uno está haciendo y empezamos también trabajando con los dueños de los terrenos y preguntando también si ellos han encontrado alguna pieza, algún vestigio, no para quitárselas, solamente es un registro que llevamos, ¿no? En donde podemos decir, bueno, sí, es un indicio, nos da un indicio de que en cierta área podría haber vestigios arqueológicos. Y entonces eso nos ayuda mucho. Hay que invertirle tiempo. La investigación arqueológica, el recorrido no nada más es que entremos y vamos a pasar ahí por los terrenos de la gente. No, porque tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que presentarnos, decirle a los dueños quiénes somos, qué vamos a hacer y que nos den permiso, porque nosotros llevamos un permiso del Instituto Nacional de Antropología, llevamos una carta de presentación de la universidad, pero si el dueño del terreno no nos da permiso, no vamos a pasar, porque los dueños de los terrenos son ellos y nosotros debemos de respetar la propiedad y la privacidad de esas tierras, aunque estemos viendo que ahí está el montículo. No vamos a violentar a las personas, ¿no? Generalmente como hacemos esta labor de buscar primero a los dueños y decirle, oigan, estamos haciendo esto. Hay zonas que tienen todavía, son propiedad privada y otras que son de comunidad ejidal. Entonces nos presentamos ante los ejidatarios y les decimos lo que vamos a hacer. Ha habido ocasiones en donde nos llaman a las juntas ejidales en algunas comunidades para que nos presentemos y les digamos a todos los del ejido quiénes somos y qué hacemos. Y lo hacemos con mucho gusto porque vamos formando lazos en la comunidad. Es muy importante que la comunidad sepa qué hacemos y que no estamos ahí para destruir nada, ni para expropiarle nada a nadie, ni para quitarle algún objeto. Ha habido ocasiones en donde voluntariamente van y nos donan alguna pieza, pues la recibimos y la registramos como debe de ser y está en custodia de la universidad, pero la universidad no es dueña de ello. Hay toda una serie de reglamentos y de leyes que nos hablan del patrimonio y entonces nosotros somos muy respetuosos como conocedores, somos muy respetuosos de esas reglas, de esas leyes. Entonces, pues buscamos que le quede claro a la comunidad qué es lo que estamos haciendo. Okay. Muchas gracias, maestra. Es muy interesante todo este esbozo que nos has hecho sobre cómo el arqueólogo se introduce. Es importante lo que mencionas, no solo es para los arqueólogos, sino para la arqueología en general. Eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que regula, digamos, esta actividad, tiene una tarea titánica, ¿no? Está en serios problemas ahorita en esta época con los recortes que se están dando, porque la comunidad nacional exige esta protección al patrimonio, pero no hay recurso que alcance para tanto patrimonio que tenemos.
Los arqueólogos, y por ahí he visto que últimamente va la tendencia, es a trabajar con la comunidad, porque las comunidades, las localidades son los únicos que pueden proteger ese patrimonio, porque los arqueólogos no somos omnipresentes, no vamos a estar omnipresentes, y pues hay mucha gente que no reconoce las leyes y todo lo demás. Entonces, la parte más importante es que las propias comunidades reconozcan su patrimonio, reconozcan su cultura, reconozcan que están eh, alrededor, sobre, junto de un sitio arqueológico cuando lo están, y que ese sitio arqueológico es una parte de la historia. He visto que últimamente la tendencia va hacia eso, hacia el trabajo en las comunidades, hacia el trabajo con las poblaciones que están asentadas alrededor o cerca de los sitios arqueológicos, pero sobre todo con niños. Los niños, pues son los que van a transmitir esta inquietud por proteger el patrimonio. Y pueden ser niños de diferentes edades, porque uno puede trabajar con los adultos, lo hace uno, pero allá hay ideas preconcebidas que son más difíciles de erradicar cuando son equivocadas. Sin embargo, los niños pueden aprender, tienen esta capacidad increíble de absorber conocimiento y de aprender la importancia de la custodia del patrimonio. Pero además tienen también la fortaleza y tienen la pericia, la audacia para transmitirlo con sus familiares. Y entonces empiezan por ahí a hacer ruidito, es como un cascabelito que va a ir haciendo ruidito no en una comunidad, sino en una familia. Y entonces es como un gusanito que va, una semillita que va creciendo y que puede, le estamos apostando a que en el futuro esa semilla sea la que dé el fruto para la protección del patrimonio, porque en realidad sabemos que el instituto o las instituciones que se dedican a esto, pues tenemos los recursos realmente limitados, pero nos hemos dado cuenta que la comunidad, cuando se organiza, tenemos en el país numerosos ejemplos de actividades exitosas donde la comunidad se organiza y entonces hacen sus casas de cultura, hacen sus museos comunitarios, protegen su patrimonio, se interesan en el patrimonio, y si ellos se interesan en el patrimonio, ya lo hicimos, ¿sí? Porque son los que van a estar cuidando y son los que van a estar al pendiente y son los que van a seguir sembrando, se va a seguir reproduciendo esa semilla. La arqueología tiene el reto mayúsculo de sembrar la semilla, ¿sí? Llámese desde el instituto o desde las universidades, lo que necesitamos nosotros es sembrar la semilla para que vaya creciendo, para que se vaya fortaleciendo, porque evidentemente no nos vamos a dar abasto en todo el territorio con todos los vestigios, porque el territorio mexicano es un territorio muy rico, muy, muy rico en vestigios arqueológicos, ¿no? Por todos lados donde vamos, la mayoría encontramos que son no otra cosa más que esta huella de la historia prehispánica que tiene nuestro país, que viene desde miles de años antes de Cristo y que fue desarrollándose hasta el momento que llegaron los españoles, ¿no? No todo es Tenochtitlan, no todo es Teotihuacán, no todos son los grandes sitios. Para que esos grandes sitios existieran, alrededor debió de haber mucha más gente que los mantuviera, que les diera sustento, que llevara productos, que llevara gente propiamente para habitar esos lugares. Entonces, pues estamos hablando de una dinámica poblacional como la que tenemos en la actualidad para las grandes ciudades. Las ciudades existen y se mantienen gracias a todo lo que hay alrededor y los contactos que hay con diferentes regiones y con otras ciudades. Así es México actualmente y así lo era en la época prehispánica.
desde sus inicios, ¿no? Entonces, sí estamos hablando que pues vamos a encontrar vestigios arqueológicos por muchos lados. Sí, pues definitivamente tenemos un gran reto, y no solo los arqueólogos, sino también los profesionistas de muchas áreas, ¿no? Humanísticas. Sí, tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Sí, Para... más bien hay que enfocarse en esa otra parte. Tenemos mucha investigación, nos va a hacer falta mucha investigación también, pero de nada va a servir si no conseguimos que las comunidades se interesen en su patrimonio, porque puede quedarse ahí en libros y publicaciones, pero si las comunidades no están interesadas en esta protección del patrimonio, pues va a ser trabajo en arena, ¿no? Que se va a mover o que se va a derrumbar probablemente. Sí, así es. Pues bueno, maestra, yo te agradezco mucho el que hayas aceptado platicar hoy con nosotros. Definitivamente fue una conversación muy fructífera, muy interesante, y más que agradecida porque nos abriste una ventana hacia tu casa, una ventana a tu trabajo profesional y también a tus anécdotas personales. Entonces, gracias. Y No, pues al estamos, contrario, yo te doy las gracias por darme esta oportunidad. Espero que se pueda compartir parte de esto, lo esencial, pues para bien, si esto sirve como un granito de arena para poder seguir cultivando esta semilla, para mí es fantástico. seguro que sí lo es. Te Pues agradezco muchas gracias. muchísimo que me hayas tenido en cuenta. No, gracias a ti. Pues hay que quedarnos en casa, Sí, cuidarnos y para que nos podamos ver pronto. esperamos que sí, que esto pase pronto, a cuidarse cada quien desde su trinchera y a seguir trabajando, que en este momento tenemos la oportunidad de continuar trabajando a través de estos medios, entonces pues hay que aprovecharlos, no podemos desperdiciarlos. Claro. Bueno, me despido por aquí tantito.